Todos en el pueblo decían que la granja era una maldición. 40 años abandonada, tierra seca, sin cosechas. Solo un viejo obsesionado, persiguiendo insectos, mientras su familia se desmoronaba. Cuando murió, nadie la quiso. Nadie excepto Cristina, viuda reciente, madre de 2, sin un peso en el bolsillo y ahora dueña de un pedazo de tierra que su propio hermano llamó basura. Pero cuando encontró el primer sobre bajo la puerta, con el sello de una mariposa y la letra de su padre muerto, todo cambió. Dentro decía: «Hija mía, te dejé algo que hombres poderosos matarían por enterrar. Tu primera pista está esperando». Cristina entendió entonces que su padre no estaba loco, estaba protegiéndola, porque lo que él descubrió en esa tierra sin valor podría salvarlo todo o destruirla. Comenta de dónde nos escuchas. Queremos saber si estás en México, Colombia, Perú, España o cualquier rincón del mundo donde las historias de superación llegan hasta tu corazón. Y escucha, el 91% de las personas que empiezan esta historia nunca sabrán cómo termina. No porque sea aburrida, sino porque tocan siguiente antes del minuto 3. Te tomará literalmente 8 segundos suscribirte. 8 segundos para asegurarte de que nunca te pierdas un final que podría cambiar tu perspectiva de la vida. Toca el botón de suscripción ahora, activa la campanita y déjanos un like si crees que las viudas merecen historias donde no solo sobreviven, sino que triunfan. Porque lo que viene en la siguiente carta de Cristina, bueno, ahí es donde todo explota. La oficina del licenciado Salinas olía a café viejo y papeles húmedos por la lluvia que había caído toda la mañana. Cristina estaba sentada en una silla de madera que rechinaba cada vez que se movía. Carlitos, su hijo de 7 años, se aferraba a su brazo derecho. Celina, de apenas 3 años, dormía en su regazo, con el pulgar en la boca y el cabello revuelto. Habían llegado en autobús desde la ciudad, 2 horas de camino con Celina llorando la mitad del trayecto. Cristina no tenía dinero para un taxi. Apenas tenía para el pasaje de regreso. El licenciado Salinas carraspeó y comenzó a leer el testamento con voz monótona, como quien recita algo que ha leído 1000 veces. Cuando llegó a las palabras «y dejo la totalidad de la granja Mariposa, con todos sus terrenos, estructuras y contenidos, a mi hija Cristina Soto Mendoza», el silencio en la habitación se volvió denso. Armando, su hermano mayor, se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco. «40 años», su voz temblaba de rabia contenida. 40 años tuvo esa tierra y nunca hizo nada con ella. Mamá murió rogándole que la vendiera para pagar sus medicinas. Él prefirió sus malditas mariposas. Cristina apretó a Celina contra su pecho. Conocía ese dolor en la voz de Armando. Era el mismo que ella había sentido cuando su padre eligió quedarse en esa granja en lugar de ayudarla cuando Fernando estaba muriendo. Y ahora, Armando se rió con amargura. Ahora se la deja a ti. A una viuda con 2 niños y sin futuro. ¿Qué se supone que vas a hacer con tierra muerta, Cristina? ¿Plantar esperanza? El licenciado Salinas levantó una mano pidiendo calma. «Hay más», dijo con suavidad. Don Mateo dejó instrucciones específicas. «Cristina no puede vender la propiedad durante 5 años. Si lo intenta, la herencia pasa automáticamente a una fundación ambiental». Armando golpeó el escritorio con el puño. «Esto es una locura. Ella tiene deudas, tiene niños que alimentar. ¿Y él la ata con condiciones desde la tumba?» Cristina no dijo nada. Miraba fijamente una mancha de humedad en la pared, sintiendo cómo el mundo se cerraba a su alrededor. Fernando había muerto hacía 6 meses después de 2 años, luchando contra el cáncer. Habían gastado todo en tratamientos que solo prolongaron su agonía. Ahora debía 3 meses de renta. La dueña del departamento
le había dado hasta fin de mes para pagar o irse. Y su padre, el hombre que la había criado, que le había enseñado a leer usando nombres de flores y mariposas, le dejaba una granja que nadie quería. «Hay una llave», continuó Salinas, sacando un sobre de Manila, «y una carta que don Mateo me pidió entregar personalmente». Extendió ambas cosas hacia Cristina. La llave era vieja, oxidada, con el mango tallado en forma de mariposa. La carta estaba sellada con cera roja. Armando se acercó, su rostro a centímetros del de su hermana. «No seas tonta, Cristina. Esa tierra no vale nada. Véndela apenas puedas. Hay gente interesada. Yo puedo ayudarte a negociar». Por primera vez en la reunión, Cristina levantó la vista y miró a su hermano a los ojos. «¿Qué gente?». Armando parpadeó, sorprendido por la pregunta directa. «Inversionistas, gente seria que quiere desarrollar la zona, turismo, empleos, cosas reales, no fantasías de un viejo loco». Cristina tomó la llave y la carta. Se puso de pie con cuidado para no despertar a Celina. Carlitos se levantó con ella, todavía aferrado a su brazo. «Voy a ir a verla», dijo con voz tranquila. «Antes de decidir cualquier cosa, voy a ver lo que papá me dejó». Armando negó con la cabeza frustrado. «Siempre fuiste igual que él, soñadora, ingenua. Espero que la realidad no te golpee tan duro como a él». Salió de la oficina dando un portazo que hizo que Celina se removiera en los brazos de Cristina, pero no despertó. El licenciado Salinas esperó hasta que los pasos de Armando se perdieron en el pasillo. «Tu padre me hizo prometer algo», dijo en voz baja. «Me hizo prometer que te protegería de todos, incluyendo de tu hermano. Dijo que lo que está en esa granja es más valioso que cualquier cantidad de dinero que te puedan ofrecer». Cristina sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué no me lo dijo cuando estaba vivo, cuando lo necesitaba, cuando Fernando estaba muriendo y yo no tenía ni para sus medicinas?» Salinas la miró con tristeza. «Porque, hija mía, algunas lecciones solo se aprenden caminando el camino tú misma. Él no podía caminarlo por ti». Le dio un sobre con dinero. «Esto es para el taxi y para que compres algo de comida. Mañana iré a visitarte a la granja. Hay cosas que necesitas saber antes de que otros vengan a buscarte». «¿Qué otros?». Salinas no respondió. Solo le dio una tarjeta con su número telefónico. «Llámame si alguien te presiona, si alguien te ofrece dinero, si alguien te hace sentir que no tienes opción. Llámame antes de firmar cualquier cosa». Cristina salió de la oficina con sus 2 hijos, una llave oxidada y una carta sellada que pesaba más que todo lo demás junto. El sol de la tarde golpeaba el pavimento. El calor hacía que el aire temblara sobre el asfalto. Cristina llamó un taxi y dio la dirección que Salinas le había escrito en un papel. Durante el viaje, Carlitos miraba por la ventana en silencio. Celina finalmente despertó y pidió agua con voz somnolienta. Cristina le dio el último trago de una botella tibia que traía en su bolsa. La carretera de terracería sacudía el coche. El polvo entraba por las ventanas medio abiertas. Cuando llegaron, el taxista miró el lugar y luego miró a Cristina con algo parecido a la lástima. «¿Está segura, señora? Esto parece abandonado». Cristina pagó con parte del dinero que Salinas le había dado y bajó con sus hijos. La entrada estaba marcada por un portón de metal torcido, sostenido con alambre. Más allá, un camino cubierto de hierba alta que llegaba hasta una casa pequeña con las ventanas cerradas. En el centro de la propiedad se alzaba un árbol enorme, un encino con ramas que se extendían como brazos abiertos. El taxi se alejó dejando una nube de polvo rojo. Cristina se quedó parada ahí, con Celina en brazos y Carlitos tomado de su mano, mirando el lugar que ahora era suyo. El lugar que nadie más había querido. El último regalo de un padre que había amado las mariposas más que a su propia familia. O eso era lo que todos pensaban. La llave se atascó en la cerradura. Cristina tuvo que empujar la puerta con el hombro mientras sostenía a Celina con un brazo.
La madera cedió con un gemido largo, como si la casa misma estuviera despertando después de mucho tiempo dormida. El olor la golpeó inmediatamente. Tabaco de pipa, libros viejos y algo más suave que reconoció de inmediato: hierbabuena. Su padre siempre cultivaba hierbabuena en la ventana de la cocina. Decía que mantenía alejados a los mosquitos y le recordaba a su propia madre. La casa estaba exactamente como él la había dejado. En la mesa del comedor, una taza de café a medio terminar, un libro abierto boca abajo, patrones migratorios de lepidópteros en América Latina, marcado en la página 247. Sus anteojos de lectura descansaban junto al libro, con una de las patillas sujeta con cinta adhesiva. Carlitos soltó la mano de su madre y caminó lentamente por la sala, tocando las cosas con reverencia. «Huele como el abuelo», dijo con voz pequeña. Cristina sintió que algo se quebraba en su pecho. Dejó a Celina en el sofá, que levantó una nube de polvo cuando la niña se sentó. Celina tosió pero no lloró. Estaba demasiado cansada. Las paredes estaban cubiertas de marcos con mariposas disecadas, cada una clavada con cuidado, etiquetada con nombres en latín y fechas escritas con la letra clara de su padre. Había docenas, tal vez cientos. Cristina caminó por las habitaciones como quien camina por un museo. No tocó nada al principio, solo observó. La cocina todavía tenía platos en el escurridor. La planta de hierbabuena en la ventana estaba seca, las hojas marchitas y quebradizas. Llenó un vaso con agua del grifo, que salió fría y clara, y regó la planta. Fue su primer acto de cuidado en esta casa, su primer acto de quedarse. Encontró el dormitorio de su padre al final del pasillo, una cama de hierro con un colchón delgado, mantas de lana dobladas al pie. En la mesita de noche había un vaso de agua, sus anteojos de repuesto y una fotografía en un marco de madera. Cristina tomó la foto con manos temblorosas. Era de su boda, ella con vestido blanco sencillo, Fernando con traje prestado, su padre entre ambos, con una sonrisa enorme. Fernando sostenía un ramo de flores silvestres que él mismo había recogido esa mañana. Su padre tenía prendido en la solapa un broche con forma de mariposa monarca. Él había dormido mirando esa foto, todas las noches durante 5 meses, desde que Fernando murió. Cristina se sentó en la cama y finalmente, después de tanto tiempo conteniendo todo, lloró. Lloró por Fernando, por las noches en el hospital, por los tratamientos que no funcionaron, por las promesas que no pudieron cumplir. Lloró por su padre, que había muerto solo en esta casa mientras ella estaba en la ciudad tratando de sobrevivir. Lloró porque tenía 36 años, 2 hijos pequeños, y estaba completamente sola. No fueron lágrimas silenciosas. Fueron feas y ruidosas, el tipo de llanto que duele en el pecho y deja la garganta en carne viva. Carlitos apareció en la puerta. Se acercó y se sentó junto a ella, sin decir nada. Solo apoyó su cabeza contra el brazo de su madre. Después de un rato, Cristina se limpió la cara con el dorso de la mano. «Perdón, mi amor, no quería que me vieras así». «Está bien, mamá», dijo Carlitos con seriedad. «El abuelo me dijo una vez que llorar es como la lluvia. Limpia todo para que puedan crecer cosas nuevas». Cristina lo abrazó fuerte, maravillada de cómo un niño de 7 años podía ser tan sabio. Fue entonces cuando lo vio. Un sobre color crema deslizado bajo la puerta del dormitorio. Papel grueso, con un sello de cera roja con la huella de una mariposa. En el frente, con la letra clara de su padre, una sola palabra: Cristina. Su corazón se detuvo. Su padre había muerto hacía 5 meses, pero esto era su letra, su sello, su voz llamándola desde el otro lado del silencio. Con manos temblorosas, Cristina recogió el sobre. Carlitos se acercó, curioso. «¿Qué es, mamá?» «Es del abuelo».
Pero el abuelo está muerto. Sí, mi amor, pero parece que nos dejó mensajes. Rompió el sello con cuidado. Dentro había una carta escrita en papel de carta fino. Comenzó a leer en voz alta, y con cada palabra su padre regresaba. Mi querida Cristina, si estás leyendo esto, ya estoy volando con las mariposas monarca. No llores demasiado tiempo por mí. Tuve 79 años buenos, y los últimos 3, viendo a mis nietos crecer, fueron los mejores. Probablemente estás confundida, tal vez enojada. ¿Por qué te dejé esta tierra cuando sabía que necesitabas dinero? ¿Por qué no vendí todo y te di efectivo para las medicinas de Fernando? ¿Por qué hacer responsable a una madre viuda con 2 niños pequeños? Porque, hija mía, no eres cualquier mujer. Eres la que hacía preguntas cuando otros se reían, la que se preocupaba por las cosas pequeñas que otros pisoteaban sin mirar, la que eligió casarse con un jardinero pobre porque amaba cómo él hablaba con las plantas. Te dejo un tesoro, no oro, algo mejor, un secreto que hombres poderosos matarían por enterrar, un legado que Fernando entendió, pero no vivió para proteger. Tu primera pista: ¿dónde descansan las monarcas cuando el sol del mediodía es cruel y el mundo se vuelve fuego? Con todo mi amor, tu padre que vuela. La voz de Cristina se quebró en las últimas líneas. Apretó la carta contra su pecho, sintiendo las lágrimas venir otra vez. Pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de pérdida, eran lágrimas de reconocimiento. Me está enseñando, susurró. Todavía me está enseñando. Carlitos se puso de pie de un salto. Yo sé la respuesta. El abuelo me lo dijo una vez. Las mariposas descansan en el árbol grande cuando hace mucho calor. El encino. Me llevó ahí y me mostró cómo se esconden en las ramas. Cristina miró a su hijo. Luego miró por la ventana hacia el encino enorme en el centro de la propiedad. Sus ramas se extendían como brazos protectores, creando una sombra profunda incluso ahora, con el sol cayendo. Me hizo un juego, dijo casi sonriendo por primera vez en meses. Papá me dejó un rompecabezas. Se puso de pie, guardó la carta en su bolsillo y tomó la mano de Carlitos. Vamos, antes de que oscurezca, quiero ver ese árbol. Celina, que había estado jugando con una mariposa de papel que encontró en el sofá, levantó los brazos pidiendo que la cargaran. Yo también quiero ir. Cristina la levantó, y los 3 salieron de la casa caminando hacia el encino, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y oro. No sabían que alguien los observaba desde el camino. Un hombre en un SUV negro, hablando por teléfono, tomando notas. La cacería había comenzado. El pasto alto le llegaba a Cristina hasta las rodillas. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polen y semillas que flotaban en el aire dorado del atardecer. Celina iba en sus brazos, señalando mariposas que volaban entre las flores silvestres. Carlitos caminaba adelante, apartando las hierbas más altas con las manos. 50 metros nunca habían parecido tan largos. Cristina reconocía este camino. Lo había recorrido de niña, tomada de la mano de su padre, escuchándolo hablar sobre polinización y ciclos de vida. Entonces le parecía aburrido. Ahora cada recuerdo era un tesoro que no sabía que había estado guardando. El encino se elevaba ante ellos como un gigante amable. Su tronco era más ancho que sus brazos extendidos, la corteza surcada y oscura como piel de elefante. Cuando entraron en su sombra, la temperatura cayó inmediatamente. El alivio fue instantáneo. Y entonces Cristina las vio. Docenas de mariposas monarca colgaban de las ramas bajas, sus alas cerradas en descanso. Naranja brillante con bordes negros y venas delicadas como encaje. Tan quietas que parecían pintadas en el aire. «Mira, mamá», susurró Carlitos con asombro. «Son iguales a las del cuadro que papá tenía en su taller». Cristina sintió que algo se apretaba en su garganta. Fernando había tenido un pequeño taller en el patio trasero de su departamento en la ciudad.
Ahí guardaba sus herramientas de jardinería y sus libros sobre plantas. En la pared había colgado un póster de mariposas monarca que había comprado en un mercado de pulgas. Las monarcas son jardineras del cielo, le había dicho Fernando una vez. Llevan vida de un lugar a otro. Sin ellas el mundo sería más pequeño. Ahora Cristina entendía. Su padre y su esposo habían compartido algo más profundo que ella había comprendido. No era solo amor por la naturaleza, era comprensión de algo sagrado. Dejó a Celina en el suelo con cuidado. La niña inmediatamente se sentó y comenzó a arrancar flores pequeñas, haciendo un ramo desordenado. Cristina se acercó al tronco del encino. Recordó la pista de la carta. ¿Dónde descansan las monarcas cuando el sol del mediodía es cruel? Aquí, en este árbol. Pero eso era solo la pregunta. Tenía que haber una respuesta. Pasó las manos por la corteza áspera, buscando. A la altura de su pecho, exactamente a la altura de su pecho, como si alguien lo hubiera medido, encontró un hueco. Metió la mano sintiendo corteza, tierra, telarañas, y luego algo envuelto en tela encerada. Sacó un paquete atado con cordel. Lo desenvolvió con dedos ansiosos. Dentro había otra carta y una fotografía en blanco y negro, desteñida por el tiempo. La foto mostraba a un hombre joven, tal vez de 35 años, arrodillado junto a este mismo árbol. Llevaba ropa de campo, un sombrero de ala ancha, y en su camisa el mismo broche de mariposa que Cristina había visto en la foto de su boda. Sostenía equipo de etiquetado y sonreía con una alegría que ella raramente había visto en sus últimos años. Al reverso, en tinta desvanecida. 1983, primer año monitoreando Danaus plexippus, granja mariposa, MS. Cristina hizo las cuentas. 2024 menos 1983, 41 años. Su padre había comenzado esto cuando era más joven que ella ahora. La carta en sus manos temblaba mientras la abría. Niña inteligente, encontraste el árbol. Ahora sabes, estas no son mariposas comunes, son Danaus plexippus michoacanensis, una subespecie en peligro crítico de extinción. Esta granja está en un corredor migratorio que nadie más ha documentado. Sin este lugar de descanso, miles mueren intentando cruzar las montañas. Durante 40 años documenté su paso. Durante 40 años, gente poderosa quiso esta tierra. Dicen que no vale nada porque la mantuve silvestre, pero lo silvestre es su valor. Vendrán por ti ahora, Cristina, con sonrisas y promesas. Dirán que eres muy joven para entender, que tienes niños que alimentar, que las mariposas no importan comparadas con el futuro de tus hijos. No les creas. Fernando lo entendió. Él venía aquí cuando ustedes me visitaban. Se sentaba bajo este árbol y me ayudaba a contar. Me dijo una vez, «Don Mateo, si algo me pasa, cuide a Cristina. Ella es más fuerte de lo que cree, pero el mundo intentará convencerla de lo contrario. Hija mía, eres más fuerte de lo que crees. La siguiente pista vendrá cuando estés lista. Mientras tanto, observa quién viene a visitarte. Confía en la evidencia, no en las palabras bonitas. Tu padre que vuela». Cristina terminó de leer justo cuando escuchó el sonido de un motor. Suave, caro, acercándose por el camino de tierra. Instintivamente escondió la carta en su bolsillo. Tomó a Celina en brazos y llamó a Carlitos. «Vengan, rápido». Un SUV negro se detuvo cerca de la casa. La puerta se abrió y bajó un hombre de unos 50 años, perfectamente vestido con pantalones de vestir y camisa blanca. Llevaba lentes de sol caros y una sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos. «Hola», llamó caminando hacia ellos con la mano extendida. «Usted debe ser Cristina, la hija de don Mateo. Soy Efraín Montoya». Cristina no se movió. Mantuvo a Celina en sus brazos y a Carlitos detrás de ella. «¿Qué quiere?» Montoya se detuvo a unos metros, bajando la mano cuando vio que ella no iba a estrecharla. «Solo quería presentarme.
darle el pésame por su padre. Era un hombre interesante. La forma en que dijo interesante hizo que Cristina sintiera un escalofrío. Y quería que supiera, continuó Montoya, que si alguna vez decide que esta propiedad es demasiada responsabilidad, especialmente con 2 niños pequeños, yo conozco inversionistas serios que estarían muy interesados en comprar. Pagarían bien, muy bien. Cristina apretó la foto de 1983 en su bolsillo, recordando las palabras de su padre. Confía en la evidencia, no en las palabras bonitas. Gracias por la oferta, señor Montoya, pero acabo de llegar. Ni siquiera he decidido qué voy a hacer. Montoya sonrió, pero sus ojos detrás de los lentes oscuros no sonreían. Por supuesto, por supuesto. Solo quería que supiera que tiene opciones. Una viuda joven con niños necesita pensar en el futuro, no en el pasado. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Ah, y Cristina, su hermano Armando me comentó que usted tiene algunas dificultades financieras, deudas médicas, creo. Si necesita dinero rápido, yo podría adelantar algo, como gesto de buena voluntad. Cristina sintió que la sangre le subía a la cara. Mi hermano no tenía derecho a hablar de mis asuntos privados. Montoya levantó las manos en gesto de paz. Solo intento ayudar. Piénselo. Aquí está mi tarjeta. La dejó sobre una piedra cerca del árbol y regresó a su SUV. Cuando se fue, levantando una nube de polvo rojo, Cristina se dejó caer contra el tronco del encino. Sus piernas temblaban. Carlitos recogió la tarjeta y se la dio. ¿Ese señor es malo, mamá? Cristina miró la tarjeta. Efraín Montoya, Desarrollos Turísticos Sustentables del Pacífico. No lo sé, mi amor, pero el abuelo me advirtió sobre gente así. El sol se había puesto completamente. Las mariposas en las ramas sobre ellos comenzaron a moverse, preparándose para la noche. Cristina se puso de pie, tomó a sus hijos de las manos y caminó de regreso a la casa. No sabía qué iba a hacer, no sabía cómo iba a proteger este lugar, pero sabía una cosa con certeza: no iba a rendirse sin pelear. Su padre le había dejado un rompecabezas. Fernando había creído en ella, y sus hijos necesitaban ver que su madre era más que una víctima de las circunstancias. Era hora de descubrir qué más había escondido su padre en esta granja que nadie quería. Cristina despertó con el sonido de las palomas llorando. La luz del amanecer entraba por la ventana del dormitorio de su padre, suave y dorada. Por 3 segundos olvidó dónde estaba. Luego recordó, y el peso regresó. Celina dormía acurrucada contra ella, con el pulgar en la boca. Carlitos había insistido en dormir en el sofá de la sala, diciendo que era el hombre de la casa ahora y tenía que cuidarlas. Cristina había querido llorar al escucharlo, pero solo lo había abrazado y le había dado las mantas más gruesas. Se levantó con cuidado para no despertar a Celina y fue a la cocina. No había café, no había leche. Apenas había un paquete de galletas saladas que encontró en la alacena. Las puso en un plato y las llevó a la sala donde Carlitos ya estaba despierto, mirando por la ventana. ¿Qué ves, mi amor? Hay un carro viejo llegando. No es el del señor malo de ayer. Cristina se asomó. Efectivamente, un coche destartalado con la pintura descarapelada y el escape suelto se acercaba por el camino. Se detuvo cerca de la casa y bajó un hombre joven, tal vez de 30 años, con el cabello revuelto y lentes con marco de metal. Llevaba una mochila al hombro y una libreta bajo el brazo. Su camiseta desteñida tenía el logo de la Universidad Autónoma de Jalisco. Cristina salió al porche antes de que él pudiera tocar la puerta. ¿Sí? El hombre se ajustó los lentes, mirándola con una mezcla de cansancio y escepticismo. Buenos días, soy Raúl Mendoza, biólogo. Recibí un reporte de que hay mariposas monarca en esta propiedad, fuera de temporada. Cristina cruzó los brazos. ¿Quién reportó eso?
El licenciado Salinas dijo que su padre había documentado algo inusual y que yo debería venir a verificar antes de que... Se detuvo. ¿Antes de que qué? Raúl suspiró. Antes de que alguien construya aquí y destruya lo que sea que haya. Cristina lo estudió. No parecía peligroso. Parecía cansado, como alguien que había perdido demasiadas batallas. Están en el Encino Grande, dijo finalmente. Pero no espere milagros, no soy científica, solo sé lo que mi padre me enseñó. Raúl asintió. La mayoría de los reportes de monarcas fuera de temporada son errores de identificación. Las monarcas no deberían estar aquí en junio, pero vine hasta acá, así que déjeme ver. Caminaron en silencio hasta el encino. Carlitos los siguió a distancia, curioso. Celina se había despertado y Cristina la llevaba en brazos, todavía somnolienta. Cuando llegaron al árbol, las mariposas seguían ahí. Una nube anaranjada y negra suspendida en las ramas bajas, moviéndose apenas con la brisa matutina. Raúl se detuvo en seco. Dejó caer la mochila. Sacó unos binoculares y observó durante 2 minutos completos sin hablar. Luego bajó los binoculares, se quitó los lentes, los limpió con el borde de su camiseta, se los volvió a poner y miró otra vez. «No es posible», murmuró. Sacó una cámara pequeña y comenzó a tomar fotos, acercándose despacio para no asustar a las mariposas. Tomó fotos de las alas, de los patrones, de cómo se agrupaban en las ramas. Finalmente se volteó hacia Cristina con los ojos muy abiertos. El patrón alar, el tamaño, las venas. Esto es Danaus plexippus michoacanensis, la subespecie en peligro crítico. Se suponía que solo quedaban poblaciones residuales en Michoacán. Volteó hacia Cristina con una intensidad que la hizo retroceder un paso. ¿Cómo sabía su padre que iban a estar aquí? Cristina le mostró la foto de 1983. Él las estudió durante 40 años. Dejó cartas para mí. Dijo que alguien iba a intentar destruir esto. Raúl tomó la foto con manos temblorosas. La estudió durante un largo rato. «Hace 6 años», dijo en voz baja, «perdí mi financiamiento. Estaba documentando corredores migratorios secundarios. Nadie me creyó. Dijeron que estaba persiguiendo fantasmas. Mi carrera académica básicamente terminó». Miró hacia las mariposas. «Su padre encontró lo que yo perdí, y lo protegió durante 40 años sin reconocimiento, sin apoyo, sin nada». Cristina sintió que algo se aflojaba en su pecho. Este hombre entendía, realmente entendía. «Montoya quiere construir aquí», dijo. «Vino ayer. Dijo que conoce inversionistas que pagarían bien». Raúl se puso pálido. «Efraín Montoya, Desarrollos Turísticos Sustentables del Pacífico. Lo conoce. Todo el mundo en conservación lo conoce. Ha destruido 3 ecosistemas en los últimos 10 años. Construye resorts, desvía agua, y cuando los ambientalistas protestan, los demanda por difamación. Tiene abogados caros y conexiones políticas». Se volteó hacia Cristina con urgencia. «No puede venderle. Si construye aquí, este corredor migratorio desaparecerá, y con él, probablemente la última población viable de esta subespecie». Cristina sintió que el mundo se hacía más pesado. «No puedo no vender. Tengo deudas. Debo 3 meses de renta. Mis hijos necesitan comer. La escuela de Carlitos empieza en 2 meses y necesito uniformes, útiles». Su voz se quebró. «No tengo el lujo de salvar mariposas cuando no puedo salvar a mi propia familia». Raúl la miró con algo parecido a la desesperación. ¿Qué si hubiera otra manera? ¿Qué si pudiéramos conseguir que esto fuera declarado área protegida? Hay fondos federales para propietarios que conservan hábitats críticos. No es mucho, pero es algo. ¿Y si logramos la designación UNESCO? ¿UNESCO? Patrimonio Natural de la Humanidad. Su padre estaba trabajando en una nominación. El licenciado Salinas me lo dijo. Si la completamos,
Si conseguimos la validación científica necesaria, esta propiedad quedaría protegida legalmente y usted recibiría compensación. Cristina quería creerle, pero había aprendido a no confiar en promesas. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Raúl dudó. 6 meses, tal vez 1 año. No tengo 1 año, apenas tengo 1 mes. Se hizo un silencio largo. Carlitos se acercó y tomó la mano de su madre. Mamá, ¿podemos quedarnos aquí? En la casa del abuelo. Así no tenemos que pagar renta. Cristina miró a su hijo, luego miró la casa destartalada, luego miró a Raúl. ¿Eso ayudaría si nos mudamos aquí? Raúl asintió lentamente. Les daría tiempo, y yo podría venir a documentar todo, traer estudiantes, construir el caso científico que necesitamos. Cristina pensó en el departamento en la ciudad, pequeño, húmedo, con vecinos que se quejaban del llanto de Celina. Pensó en la dueña que la miraba con desprecio cada vez que pedía más tiempo para pagar. Luego miró la granja. Espacio abierto, aire limpio, el árbol donde su padre había pasado 40 años de su vida, el lugar donde Fernando había encontrado paz en sus últimos días. Está bien, dijo finalmente, nos quedaremos por ahora. Raúl sacó una tarjeta arrugada del bolsillo de su pantalón. Voy a revisar todos los datos que su padre dejó. Si tiene 40 años de observaciones, esto podría ser el descubrimiento más importante en lepidopterología de la década. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte donde el sol ya estaba alto. Su padre puede haber sido el científico ciudadano más importante de Jalisco, y nadie lo supo. Después de que Raúl se fue, prometiendo regresar al día siguiente, con equipo y estudiantes, Cristina se sentó bajo el encino con sus 2 hijos. Las mariposas se movían suavemente sobre ellos. Celina intentaba atrapar una, riendo cuando se le escapaba. Carlitos dibujaba en la tierra con un palo, haciendo mapas imaginarios. Cristina sacó la carta de su padre y la leyó otra vez. Eres más fuerte de lo que crees. Esperaba que tuviera razón, porque la batalla apenas comenzaba. Esa noche, Cristina no podía dormir. Celina y Carlitos dormían profundamente en la habitación que había sido de ella cuando era niña. Había encontrado sábanas limpias en un armario y había hecho las camas lo mejor que pudo. Los niños estaban exhaustos y se habían quedado dormidos antes de que ella terminara de contarles un cuento. Ahora estaba sentada en la cocina con una taza de té de hierbabuena que había hecho con las hojas que logró salvar de la planta. La casa crujía con los sonidos de la noche, grillos, el viento en los árboles, algo pequeño corriendo por el techo, probablemente ratones. Estaba revisando los papeles que había encontrado en el escritorio de su padre cuando escuchó el motor de un vehículo acercándose. Miró el reloj. Eran las 11 de la noche. Se asomó por la ventana y vio el SUV negro de Montoya estacionándose cerca de la casa. Pero Montoya no bajó. Se quedó dentro con las luces apagadas hablando por teléfono. Cristina apagó la luz de la cocina y se acercó a la ventana, manteniéndose en las sombras. La ventana del SUV estaba abierta. El viento traía fragmentos de la conversación. No va a firmar fácilmente. Sí, lo sé. El hermano es nuestra mejor opción. Cristina sintió que se le helaba la sangre. Armando dice que puede conseguir la tutela de los niños. Ella es inestable, viuda reciente, sin ingresos. Cualquier juez razonable. Cristina se cubrió la boca con la mano para no hacer ruido. Una vez que tengamos la tutela, él firma como representante legal, vendemos y dividimos. Ella no tiene por qué saber los detalles. Montoya se rió. Un sonido frío que hizo que Cristina sintiera náuseas. 25,000 para Armando si nos consigue la firma. Después de eso, ella puede quedarse con las migajas. O irse al diablo, me da igual. El SUV arrancó y se alejó por el camino de tierra, dejando a Cristina temblando contra la pared. Su hermano.
Su propio hermano estaba conspirando para quitarle a sus hijos. Se dejó caer en una silla, sintiendo que el mundo se inclinaba. Armando siempre había sido el responsable, el que tenía trabajo estable, casa propia, respeto en la comunidad. Ella era la soñadora, la que se había casado con un jardinero pobre, la que no había terminado la universidad. ¿Cuántas veces Armando le había dicho que tomara mejores decisiones? ¿Cuántas veces había insinuado que Fernando no era suficiente para ella, y ahora quería usar su dolor, su viudez, su pobreza, como armas para robarle lo único que le quedaba? Cristina respiró profundo tratando de calmarse. Tenía que pensar, tenía que ser inteligente. Se levantó y fue al cuarto de su padre. Empezó a buscar en los cajones, en el armario debajo de la cama. Tenía que haber más. Su padre había dicho que dejó evidencia. Encontró lo que buscaba en el armario, detrás de una pila de mantas viejas, una caja de metal del tamaño de un baúl pequeño, cerrada con candado. Probó con la llave que Salinas le había dado. No funcionó. Probó con otras llaves que encontró en un cajón. Ninguna funcionó. Entonces recordó el broche de mariposa en la foto de su boda. Su padre siempre lo llevaba puesto. ¿Dónde estaría ahora? Regresó a la mesita de noche. Abrió el cajón. Dentro había un pequeño joyero de madera. Lo abrió y ahí estaba. El broche de mariposa monarca, con las alas de esmalte naranja y negro. Lo volteó. En la parte de atrás había una pequeña llave pegada con cinta adhesiva. Con manos temblorosas, regresó a la caja de metal y probó la llave. El candado se abrió con un clic suave. Cristina levantó la tapa y se quedó sin aliento. 40 cuadernos de pasta dura, apilados en orden cronológico. El primero decía en la portada, Observaciones Granja Mariposa, 1984. El último, 2024, el año del regalo. Abrió el cuaderno de 1984. La letra de su padre era más joven, más firme, pero inconfundible. Cada página tenía fechas, temperaturas, dibujos detallados de alas de mariposa, notas sobre el clima, la humedad, la dirección del viento. 15 de noviembre, 1984. Hoy vi algo extraordinario. Un grupo de monarcas descansó en el encino grande durante 3 horas al mediodía. No deberían estar aquí en esta fecha. Tal vez este lugar es un corredor secundario que nadie ha documentado. Voy a seguir observando. Cristina pasó al siguiente cuaderno y al siguiente. Vio cómo la letra de su padre envejecía, cómo las observaciones se volvían más precisas, más científicas. En el cuaderno de 2003 había una foto pegada. Su padre, más joven, con barba oscura, sosteniendo una monarca en su mano abierta. Estaba sonriendo de una manera que ella raramente había visto en sus últimos años. Debajo de los cuadernos había carpetas de Manila. Abrió una y encontró mapas grandes dibujados con tinta, mostrando la granja y los territorios vecinos. Había marcado con rojo los lugares donde el agua fluía naturalmente, con azul los sitios donde las mariposas se congregaban. Había notas al margen. Montoya desvió el agua aquí en 2007. La construcción del hotel afectó esta ruta en 2015. En otra carpeta encontró algo que le detuvo el corazón. Una solicitud de nominación para la UNESCO, casi completa, con secciones enteras escritas a máquina y corregidas a mano. Había una carta adjunta de un biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Mateo, sus datos son invaluables. Si puede completar la sección de amenazas actuales y conseguir una validación institucional, esta nominación tiene un 90% de posibilidades de ser aceptada. La carta estaba fechada en enero de este año, 6 meses antes de que su padre muriera. Cristina sintió que algo se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo en su pecho.
Su padre no solo había amado este lugar, había luchado por él durante 40 años, había construido un caso pieza por pieza para protegerlo para siempre, y ella había pensado que estaba loco, que había desperdiciado su vida. Al fondo de la caja, envuelto en una tela de manta, había un sobre de plástico. Dentro, una memoria USB. Había algo escrito en el sobre con marcador negro. Para Cristina. Última lección. Cristina no tenía computadora. Había vendido la suya meses atrás para pagar medicinas. Pero sabía quién sí tenía. Miró el reloj. Era medianoche pasada. Demasiado tarde para llamar a nadie. Se quedó ahí, en el cuarto de su padre, rodeada de 40 años de amor convertido en datos, en mapas, en evidencia. Lloró, pero esta vez no era el llanto desgarrador de los días anteriores. Era algo más suave, más profundo. Era gratitud. «Gracias, papá», susurró en la oscuridad. «Gracias por no rendirte. Gracias por creer que yo podría terminar lo que tú empezaste». Afuera, las mariposas dormían en el encino. Adentro, una viuda con 2 hijos pequeños comenzaba a entender que a veces la herencia más valiosa no es dinero, es propósito, y ella acababa de encontrar el suyo. La mañana siguiente, Cristina llamó a Raúl apenas salió el sol. Le contó sobre la caja, sobre los cuadernos, sobre la memoria USB. Él llegó en menos de una hora con una laptop y una mujer de cabello corto que presentó como la doctora Ana Flores, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pasaron todo el día en la mesa de la cocina, revisando cuaderno tras cuaderno, fotografiando páginas, tomando notas. La doctora Flores no dejaba de murmurar extraordinario e invaluable mientras trabajaba. Carlitos les traía agua y galletas. Celina jugaba en el piso con mariposas de papel que había aprendido a hacer con páginas viejas de periódico. Fue Raúl quien encontró el aviso en el periódico local que había traído consigo. Reunión comunitaria. Proyecto turístico sostenible. El señor Efraín Montoya invita a la comunidad a conocer propuesta de desarrollo. Mañana, 7 de la tarde, Salón Municipal. Miró a Cristina con intensidad. Montoya va a presentar su proyecto mañana. Va a pedir apoyo público antes de solicitar los permisos formales. Si la comunidad lo apoya, será mucho más difícil detenerlo. La doctora Flores asintió. Pero si presentamos la evidencia primero, si mostramos lo que realmente está en juego, podemos cambiar la narrativa. Cristina sintió que el estómago se le hacía un nudo. ¿Quiere que hable frente a todo el pueblo? Quiero que les muestres la verdad, dijo Raúl. Tu padre pasó 40 años documentando algo que podría cambiar la forma en que entendemos la migración de las monarcas. Eso no puede morir en silencio. Esa noche, Cristina apenas durmió. Ensayó lo que iba a decir una y otra vez, pero las palabras se le enredaban. No era buena hablando en público. Nunca lo había sido. A la mañana siguiente, Raúl regresó con la memoria USB ya analizada. Cristina, tienes que ver esto. Conectó la laptop y abrió una carpeta. Dentro había videos, docenas de videos. Hizo clic en uno al azar. La pantalla mostró a su padre, más joven, tal vez de hace 10 años, parado frente al encino. Día 3847 de observación, decía su padre a la cámara. Hoy documenté el comportamiento más extraordinario. Las monarcas no solo descansan aquí, se aparean. Esto significa que no es solo un punto de paso, es un hábitat reproductivo. Su voz era clara, apasionada, viva. Cristina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Raúl abrió otro video. Este era más reciente, tal vez de hace un año. Su padre se veía más viejo, más cansado, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad. Si alguien está viendo esto, probablemente soy yo quien ya no está. Probablemente es mi hija Cristina.
Hija, sé que no entendiste por qué pasé tanto tiempo aquí. Sé que pensaste que amaba a las mariposas más que a ti, pero todo lo que hice fue por ti, por tus hijos, por el mundo que van a heredar. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Este lugar es más que tierra. Es un puente entre el pasado y el futuro. Si lo destruimos, no solo perdemos mariposas, perdemos una parte de nosotros mismos, la parte que sabe cuidar, la parte que entiende que no todo tiene que ser rentable para tener valor. El video terminó. Cristina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Voy a hacerlo. Voy a hablar en esa reunión. El salón municipal estaba lleno cuando llegaron. Cristina nunca había visto tanta gente junta en un solo lugar. Agricultores con sombreros de paja, mujeres con rebozos, jóvenes con camisetas de fútbol, ancianos con bastones. Montoya estaba al frente con traje gris y corbata azul, mostrando imágenes de un resort moderno con alberca y restaurante en una pantalla grande. Este proyecto traerá 50 empleos permanentes, decía con voz suave y convincente. Turismo sustentable, inversión extranjera. Nuestros hijos podrán quedarse en lugar de irse al norte. Algunas cabezas asentían. Cristina, sentada en la tercera fila entre Raúl y la doctora Flores, sentía que el corazón le latía tan fuerte que seguramente todos podían escucharlo. Carlitos estaba sentado en su regazo. Celina había quedado con doña Petra, la vecina que se había ofrecido a cuidarla. Entonces Raúl se puso de pie. «Disculpe, señor Montoya, ¿hay espacio para que alguien más hable antes de que se vote?» Montoya frunció el ceño. «Este es un foro de desarrollo económico, no... Es un foro comunitario», interrumpió una voz desde atrás. Cristina volteó y vio a una mujer mayor con el cabello blanco recogido en un moño. La reconoció. Era la jueza Márquez, que había venido como observadora. «Y creo que todos deberían escuchar lo que la señora Cristina tiene que decir». Cristina se puso de pie con las piernas temblando. Cargaba una de las carpetas de su padre. Caminó al frente. El micrófono estaba demasiado alto. Raúl lo bajó para ella. «Mi nombre es Cristina Soto Mendoza», comenzó, y su voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Carraspeó. Miró a Carlitos, que le sonrió con valentía. «Mi padre, Mateo Soto, estudió las mariposas monarca en nuestra granja durante 40 años. Él encontró algo que nadie más había visto, un corredor migratorio secreto. Las mariposas que se creían extintas vienen aquí cada año». Abrió la carpeta y sacó uno de los mapas dibujados a mano. Lo sostuvo en alto. «Y el señor Montoya lo sabe. Por eso quiere construir ahí. Porque si alguien más lo descubre, nunca podrá quedarse con la tierra». Montoya se rió, pero sonó forzado. «Eso es un cuento de hadas de una viuda desesperada que...» «No es un cuento». Raúl se adelantó junto con la doctora Flores. «Soy el doctor Raúl Mendoza, biólogo de la Universidad Autónoma, y ella es la doctora Ana Flores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Los 40 años de datos del señor Soto han sido verificados. Lo que Cristina dice es cierto». La doctora Flores asintió. «Hemos iniciado el proceso de nominación como sitio protegido de emergencia. La construcción de cualquier desarrollo en esa área violaría las leyes federales de protección ambiental». El salón estalló en murmullos. Cristina respiró profundo y continuó. «Hay algo más». Sacó otro mapa. Este mapa muestra cómo el señor Montoya desvió el agua del río en 2007. Aquí está documentado cómo su hotel en la carretera afectó las rutas migratorias en 2015. Miró al público. ¿Alguien aquí recuerda a la familia Ruiz? Una mujer se puso de pie en la parte de atrás. «Yo. Eran mis primos. Perdieron su tierra porque Montoya les prometió trabajo y luego les cortó el agua». Otra voz desde el otro lado del salón. «A mi hermano le pasó algo parecido». Montoya se puso rojo.
Esto es difamación. Esta mujer está siendo manipulada. ¿Manipulada? Una voz fuerte resonó desde la entrada. Todos voltearon. Era doña Petra con Celina en brazos, y detrás de ella, al menos 20 personas más del pueblo. Esa mujer tiene más honor en un dedo que tú en todo tu cuerpo, Efraín Montoya. Todos sabemos lo que hiciste. Ahora hay pruebas. La jueza Márquez se acercó al frente. Miró los mapas, los cuadernos que Cristina había traído. Señor Montoya, sugiero que retire su proyecto. Y usted, señor Armando Soto, miró hacia donde estaba Armando, que había estado sentado en silencio en la primera fila, intentando pasar desapercibido. Lo veré en mi oficina mañana por la mañana. Tenemos que hablar sobre su solicitud de tutela. Armando se puso pálido. Montoya intentó decir algo más, pero la jueza levantó la mano. Esta reunión ha terminado. No habrá votación hoy. Cuando Cristina salió del salón municipal esa noche, con Carlitos de una mano y Celina en brazos, el pueblo entero parecía estar afuera esperándola. Doña Petra fue la primera en acercarse. «Niña valiente», dijo abrazándola. «Tu padre estaría orgulloso». Otros se acercaron, algunos solo para tocarle el hombro, otros para ofrecerle ayuda. «Si necesitas algo para los niños, tengo ropa que mis hijos ya no usan. Puedo ayudarte a reparar el techo de la casa». Cristina sintió que algo cálido y poderoso se instalaba en su pecho. No estaba sola. Nunca había estado sola. La oficina de la jueza Márquez era pequeña y olía a café recién hecho. Cristina estaba sentada en una silla de madera, con las manos entrelazadas en el regazo. A su lado, el licenciado Salinas revisaba documentos en silencio. Del otro lado del escritorio, Armando evitaba su mirada. La jueza entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. Se sentó y miró directamente a Armando. «Señor Soto, usted solicitó la tutela de los menores Carlitos y Celina, alegando que su hermana es incapaz de cuidarlos adecuadamente. ¿Es correcto?» Armando asintió, todavía sin mirar a Cristina. «Sí, su señoría. Mi hermana es viuda reciente, sin empleo estable, sin vivienda propia. Los niños necesitan estabilidad». La jueza abrió la carpeta. «Interesante, porque según esta investigación que ordené, usted tuvo 3 reuniones con el señor Efraín Montoya en las últimas 2 semanas. En una de esas reuniones, según testimonio de un testigo, se discutió una compensación de 25,000 pesos si usted conseguía que su hermana vendiera la propiedad heredada». Armando se puso pálido. Eso es un malentendido». «¿Un malentendido?» La jueza se inclinó hacia adelante. «Señor Soto, intentar obtener la tutela de menores con fines económicos es un delito grave. Podría enfrentar cargos criminales». Cristina sintió que algo se rompía dentro de ella. No era satisfacción, era tristeza. Tristeza porque su hermano, el único familiar que le quedaba, había estado dispuesto a usar a sus hijos como peones en un juego de dinero. «Armando», dijo con voz suave. «¿Por qué?» Él finalmente la miró. Sus ojos estaban rojos. «Porque estoy cansado, Cristina. Cansado de ser el responsable, el que siempre hace lo correcto mientras tú y papá perseguían sueños. Mamá murió pidiendo dinero para sus medicinas y papá no vendió ni 1 metro de esa tierra maldita». Su voz se quebró. «Y ahora tú vas a hacer lo mismo. Vas a aferrarte a esa granja mientras tus hijos pasan hambre, igual que él». Cristina se puso de pie, caminó hacia su hermano y se arrodilló frente a él. «No voy a dejar que mis hijos pasen hambre, pero tampoco voy a vender su futuro por dinero rápido. Papá nos dejó algo más valioso que tierra, Armando. Nos dejó un legado, una razón para ser mejores». Armando cerró los ojos. Lágrimas corrieron por sus mejillas. «No sé cómo hacer eso. No sé cómo ser mejor. Solo sé cómo sobrevivir». La jueza Márquez carraspeó suavemente. «Señor Soto,
Voy a rechazar su solicitud de tutela, pero no voy a presentar cargos, siempre y cuando firme un documento renunciando a cualquier reclamación futura sobre la propiedad de su hermana y aceptando no tener contacto con el señor Montoya. Armando asintió, derrotado. Lo firmaré. Después de que Armando se fue, la jueza miró a Cristina. Señora Soto, legalmente no puedo dejarla completamente sola con 2 menores en una propiedad rural, sin servicios básicos adecuados, pero doña Petra ha ofrecido ser su tutora supervisora. Varios vecinos han ofrecido apoyo rotativo. Hizo una pausa. Si acepta supervisión comunitaria, puedo autorizar que permanezca en la propiedad con sus hijos. ¿Le parece aceptable? Cristina asintió, sintiendo que todo su cuerpo se relajaba. Sí, su señoría, muchas gracias. La jueza sonrió por primera vez. Su padre era un hombre difícil de entender, pero creo que sabía exactamente lo que hacía cuando le dejó esa tierra a usted. 3 semanas después, la granja ya no se sentía vacía. Doña Petra había movido algunas de sus cosas a la habitación de huéspedes y venía cada mañana con pan dulce y café. Raúl llegaba 3 veces por semana con estudiantes de la universidad que documentaban las mariposas, tomaban muestras de suelo y registraban temperaturas. Elena, la vecina del camino, traía comida casera. Jorge, su esposo, había reparado el techo del granero y arreglado la bomba de agua. Había gente, voces, risas, había vida. Carlitos ayudaba a los estudiantes a etiquetar mariposas, aprendiendo nombres en latín que repetía con orgullo. Celina perseguía mariposas en el jardín, riendo cada vez que una se posaba en su mano extendida. Cristina había comenzado a leer los cuadernos de su padre cada noche, aprendiendo sobre ciclos migratorios, patrones climáticos, comportamiento reproductivo. Cada página era una conversación que nunca habían tenido en vida. Cada nota al margen era su padre enseñándole desde el otro lado del silencio. La carta de la UNESCO llegó un martes por la mañana. Cristina la leyó 3 veces antes de creerla. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse. Designación provisional como corredor crítico de migración de lepidópteros en peligro. Protección federal inmediata, otorgada bajo el artículo 45 de la Ley General de Vida Silvestre. Raúl llegó 1 hora después. Cristina le mostró la carta, y él la levantó en el aire, gritando de alegría. «¡Lo logramos! Tu padre lo logró». La doctora Flores llamó esa misma tarde. «Cristina, el proyecto de Montoya fue cancelado oficialmente. Intentó apelar, pero con la designación federal no tiene ninguna posibilidad. Se fue del pueblo esta mañana». Cristina sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «¿Y ahora qué?» «Ahora», dijo la doctora Flores con calidez en la voz, «organizamos una ceremonia. Tu padre merece ser reconocido, y esta comunidad merece celebrar». El día de la ceremonia amaneció despejado y dorado. La comunidad entera vino. Familias con niños, ancianos con sillas plegables, el padre Miguel con su sotana blanca, músicos con guitarras. Alguien trajo tamales, alguien más aguas frescas. Habían colocado sillas bajo el encino grande. Cristina estaba sentada en la primera fila con Carlitos y Celina. Doña Petra estaba a su lado, apretando su mano. Al mediodía, cuando el sol estaba más alto, la doctora Flores descubrió el letrero nuevo en la entrada de la granja. Corredor de mariposas Monarca Mateo Soto. Patrimonio Natural Protegido. UNESCO. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hubo aplausos. Cristina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no las escondió. Eran lágrimas de orgullo, de gratitud, de amor. Raúl habló sobre los 40 años de trabajo de don Mateo, sobre cómo un hombre solo, sin financiamiento, sin reconocimiento, había documentado uno de los descubrimientos más importantes en conservación de lepidópteros de la última década.
La doctora Flores explicó la importancia científica del corredor, cómo las mariposas que se creían extintas habían estado aquí todo el tiempo, protegidas por un hombre que el mundo llamaba loco. Doña Petra contó historias de cuando Mateo era joven y perseguía mariposas con una red casera. Como todos se reían de él, pero él nunca dejó de creer. Entonces, como si hubieran estado esperando su turno, las mariposas llegaron. No fueron pocas. No fue un grupo pequeño descansando en las ramas. Fue una nube anaranjada y negra que llenó el cielo, miles de alas moviéndose al mismo tiempo, creando un sonido suave como papel de seda rozando papel de seda. Bajaron hacia el encino grande, cubriéndolo por completo hasta que el árbol pareció estar hecho de fuego viviente. Alguien gritó. Alguien más empezó a llorar. El padre Miguel murmuró una oración. Los niños corrieron hacia el árbol con los brazos extendidos, riendo mientras las mariposas volaban a su alrededor. Cristina caminó hacia el árbol con una pequeña urna de cerámica en las manos. Adentro estaban las cenizas de su padre. Doña Petra caminó con ella, una mano en su hombro. Bajo las ramas cubiertas de mariposas, Cristina abrió la urna y dejó que el viento llevara las cenizas hacia la tierra que su padre había amado durante toda su vida. «Gracias, papá», susurró. «Por todo. Por las cartas, por los mapas, por confiar en mí, por enseñarme que el valor no se mide en pesos». Miró hacia arriba donde las mariposas danzaban. «Ya no estoy sola. Me diste una familia, me diste un propósito, me diste alas». Una mariposa se posó en su mano abierta. Cristina la observó. Las venas delicadas, el patrón perfecto, la vida frágil y poderosa a la vez. Carlitos se acercó y tocó suavemente las alas de la mariposa con un dedo. «¿Crees que el abuelo está ahí, mamá?» «En las mariposas». Cristina sonrió. «Creo que el abuelo está en todo esto. En el árbol, en la tierra, en el viento, y sobre todo, está en nosotros, en lo que elegimos hacer con lo que nos dejó». La mariposa alzó vuelo y se unió a las demás. Esa noche, sentada en el porche con doña Petra de un lado y Raúl del otro, mientras Carlitos y Celina perseguían luciérnagas en el jardín, Cristina miró el encino grande. Las mariposas seguían ahí, descansando, esperando. La granja que su familia había rechazado ahora era un santuario reconocido internacionalmente. La viuda que nadie creía capaz ahora tenía una comunidad entera apoyándola. Los niños que podrían haber crecido en la pobreza ahora tenían un legado que valía más que cualquier herencia monetaria. Y en algún lugar, entre las alas naranjas y el viento suave, Cristina supo que su padre estaba sonriendo. También Fernando, su jardinero de corazón grande, que había entendido antes que ella lo que realmente importaba. 6 meses después, cuando el otoño pintaba las hojas del encino de oro y carmesí, la granja se había transformado completamente. El gobierno federal había aprobado un subsidio para propietarios de áreas protegidas. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad. Cristina había pagado todas las deudas médicas de Fernando. Había comprado uniformes y útiles para Carlitos. Había arreglado la casa, instalado paneles solares, reparado el sistema de agua. Pero más importante que el dinero era lo que había construido. La granja ahora recibía estudiantes universitarios cada semana. Venían de todo México, algunos incluso de otros países, para estudiar el corredor migratorio. Cristina les daba tours, les mostraba los cuadernos de su padre, les contaba historias sobre 40 años de observación paciente. Había aprendido tanto en estos meses que Raúl bromeaba diciendo que debería inscribirse en la universidad y terminar su carrera de biología. «Tal vez lo haga», le respondía Cristina. «Cuando Celina entre a la escuela, nunca es tarde». Turistas comenzaron a llegar también, no muchos, solo los que realmente querían ver algo especial. Cristina cobraba una pequeña cuota por las visitas guiadas.
Ese dinero iba a un fondo para la conservación de la propiedad. Doña Petra había decidido quedarse permanentemente. Su propia casa estaba vacía desde que sus hijos se habían ido al norte, y aquí se sentía útil, necesitada, amada. Se había convertido en la abuela que Carlitos y Celina nunca habían tenido. Elena y Jorge venían los domingos para comidas familiares. Otros vecinos se unían. La mesa que antes solo tenía a un hombre solitario, ahora se llenaba de voces, risas, vida. Armando había enviado una carta 3 meses después de la audiencia. Era breve, escrita con letra temblorosa. Cristina, pasé 40 años enojado porque papá amaba la tierra más que a mí. Ahora entiendo que la amaba para mí, para ti, para todos. Perdóname. No espero que me perdones pronto. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo. Cristina guardó la carta en el cuaderno de 2024, junto a la foto de su padre sonriendo. El perdón no borra el daño, pero sí detiene su crecimiento. Algún día, tal vez, podrían reconstruir lo que se había roto, pero no hoy. Hoy todavía dolía. Los periodistas llegaron cuando la historia se hizo viral en redes sociales. Viuda salva ecosistema con herencia de su padre científico ciudadano. Los titulares variaban, pero todos querían saber lo mismo. ¿Cómo una mujer sola con 2 niños pequeños logró detener a un desarrollador poderoso? Cristina siempre respondía igual. No fui yo sola. Fue mi padre y 40 años de paciencia. Fue mi esposo que me enseñó a ver belleza en las cosas pequeñas. Fue una comunidad que decidió que algunas cosas valen más que dinero. Pero doña Petra, sentada a su lado durante las entrevistas, siempre agregaba: tu padre plantó las semillas, niña, pero tú tuviste el valor de hacerlas crecer. En las noches, cuando Carlitos y Celina dormían, Cristina se sentaba en el porche con una taza de té de hierbabuena y leía los cuadernos de su padre. Había comenzado su propio cuaderno también. Observaciones Granja Mariposa, 2024, el año de continuar volando. Escribía sobre las mariposas, sí, pero también sobre sus hijos, sobre cómo Carlitos había aprendido a identificar 12 especies diferentes, sobre cómo Celina había hecho un dibujo de una monarca que ahora colgaba en la pared de la cocina. Escribía sobre las lecciones que estaba aprendiendo, que la paciencia es una forma de resistencia, que lo que otros llaman sin valor puede ser invaluable, que no necesitas ser grande para hacer una diferencia grande, solo constante. Y la lección más importante: nunca estamos solos. Los que amamos nos dejan mapas para encontrar el camino. Una noche, mientras escribía, Carlitos apareció en la puerta con su pijama de dinosaurios. «No puedo dormir, mamá». Cristina lo levantó y lo sentó en su regazo. «¿Qué pasa, mi amor?» Estaba pensando en papá y en el abuelo. ¿Crees que están orgullosos de nosotros? Cristina abrazó a su hijo, sintiendo su corazón pequeño latir contra el suyo. Creo que están más que orgullosos. Creo que están volando con las mariposas, cuidándonos desde arriba. ¿Y nosotros vamos a cuidar las mariposas desde abajo? Cristina sonrió. Exactamente, esa es nuestra parte del trato. Carlitos bostezó y apoyó su cabeza contra el hombro de su madre. Está bien, me gusta este trato. Cuando Cristina lo llevó de regreso a la cama, pasó por la ventana y miró hacia el encino grande. Las mariposas dormían en sus ramas, refugiadas del viento nocturno. Pensó en todo lo que había perdido, a Fernando, a su padre, la vida que había planeado en la ciudad. Pero también pensó en todo lo que había ganado: propósito, comunidad, un legado que sus hijos heredarían con orgullo. La vida no siempre da lo que pides. A veces da algo mejor, algo que no sabías que necesitabas. Cada primavera, cuando las monarcas regresan en números cada vez mayores, Cristina continúa el trabajo de su padre. Agrega sus observaciones al cuaderno que ahora dice 2025, el año de seguir volando.
porque eso es lo que hacen las mariposas, y eso es lo que hacemos nosotros. Seguimos volando, seguimos transformándonos, seguimos regresando a casa. Y en algún lugar, entre las alas naranjas y el viento suave, su padre y Fernando siguen sonriendo. Dedicado a todos los padres que plantan árboles bajo cuya sombra nunca se sentarán, y a todas las viudas que tienen el valor de terminar batallas que no empezaron. Vuela alto. Regresa siempre. Si estás escuchando esto, tal vez eres como Cristina. Tal vez perdiste algo o alguien importante. Tal vez te sientes sola, sin recursos, sin opciones. Tal vez el mundo te dice que no eres suficiente. Pero déjame decirte algo que Cristina aprendió en esa granja de mariposas. El valor no siempre grita. A veces susurra, a veces se parece a levantarte un día más cuando todo duele. A veces se parece a elegir lo difícil porque es lo correcto, no porque sea fácil. No necesitas ser rica para ser poderosa. No necesitas tener todas las respuestas para empezar a caminar. Solo necesitas dar el siguiente paso. Y nunca, nunca estás tan sola como crees. Hay gente esperando ayudarte. Hay comunidades esperando recibirte. Hay propósitos esperando que los descubras. Lo que otros llaman sin valor puede ser tu mayor tesoro. Lo que otros descartan puede ser exactamente lo que necesitas. Cristina heredó tierra que nadie quería y la convirtió en un santuario. Tú también tienes algo que otros no ven, algo que el mundo necesita, algo que solo tú puedes proteger o crear o compartir. La pregunta no es si eres suficiente. La pregunta es, ¿tendrás el valor de creerlo? Porque al final las mejores herencias no son de dinero, son de propósito, de amor convertido en acción, de paciencia convertida en legado. Y tú, como Cristina, como su padre, como todos, los que eligen cuidar en lugar de conquistar, eres parte de algo más grande. Eres el puente entre el pasado y el futuro. Eres la guardiana de cosas que no tienen precio. Eres más fuerte de lo que crees. Y como las mariposas monarca, siempre encontrarás el camino a casa. Vuela alto, regresa siempre. Y nunca olvides, no estás sola.